Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticia Monumental y que busca establecer debate, análisis a profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. En Matices nos hemos dedicado, además de analizar lo que pasa en Costa Rica, a analizar lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, creemos nosotros que hay un vacío en la cobertura costarricense de análisis de los temas internacionales. Y entonces Matices se ha puesto a sí mismo el reto de al menos una vez por semana tocar temas internacionales de gran relevancia. La semana pasada tocábamos el tema de Ucrania, para entender y que cuando usted o nosotros leamos o veamos noticias internacionales, saber opinar, generarse también un criterio sobre lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en un mundo tan globalizado como el de hoy, donde prácticamente lo que ocurra en cualquier rincón del mundo tiene eco en Costa Rica, y donde las relaciones coyunturales de los países y más allá de las coyunturales también se entremezclan en este conglomerado mundial. Hoy está con nosotros Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora y también en la noche a través de Canal 2, la imagen de la radio. Y precisamente esos matices, profundizamos los temas, les ponemos en contexto. El programa de hoy va a estar muy interesante, de antemano se los adelanto. Y en medio de un contexto costarricense, Randall, que cada día presenta más informaciones muy relacionadas al Poder Ejecutivo, como hoy, por ejemplo, que se firmó ya todo lo que tiene que ver con la Ruta 32. Así es, y es que haciendo un repaso de los temas nacionales más importantes del momento, bueno, uno que se firmó fue el fideicomiso de la carretera San Ramón. El presidente lo hizo en un acto allá en San Ramón, y es un tema que ha traído muchos detalles interesantes, sobre todo porque según el presidente Solís es la primera vez que un fideicomiso sirve para hacer una carretera, ¿verdad? Sí, 473 millones de dólares, como se lo decíamos hoy en el micro, que hace un momento le traíamos, y va a estar administrado por bancos estatales. Es una cantidad enorme de recursos y vamos a ver qué pasa, porque es un presupuesto que aún sigue en la corriente legislativa. Así es, este es uno de los temas. El otro de infraestructura, curiosamente, en el mismo momento de discusión, es la ampliación de la Ruta 32. Aquí existe mucho más tela que cortar. Sí. Para comprender la relevancia de lo que pasa esta semana, hay que entender que la oferta china se hizo desde octubre de 2013 y ellos están de acuerdo en sostenerla hasta el próximo sábado 28 de febrero. Si no se aprueba de aquí al 28 de febrero, es decir, de aquí al sábado, entonces ya no es el mismo precio que ofrecieron los chinos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque prácticamente el plenario va a tener lunes, martes, miércoles y jueves para aprobarlo en 2 debates. Es decir, hoy o mañana tienen que aprobarlo en primer debate, y el jueves, que es la última sesión de la semana, tienen que aprobarlo en segundo debate. Sin embargo, en medio de este proceso surgió una voz que vino, digamos, a hacer ruido en la Asamblea Legislativa, bueno o malo, y es la Contralora General de la República, que les dijo: tengan cuidado con este tema, tengan cuidado y apruébenlo bien, porque había 2 informes. Esto pone a los diputados en un aprieto. El aprieto es que si oficialmente le piden la opinión a la Contraloría General, esto atrasará la aprobación. Sí, que de hecho recordemos que, si mal no estoy, hoy la Contralora se reunía con el Frente Amplio, y eso evidencia las dudas que hay en este momento en los legisladores, y que se dieron a menos de una semana que se empezara la discusión, porque eso fue la semana pasada, ¿verdad? Sí. Se supone de hecho, que eso...
ya debería estar aprobado. Te cuento que hoy no fue la Contralora, fue Alan Ugalde, el gerente del área de la Contraloría, para dar un criterio más técnico sobre este tema. Lo que pasa es que un proyecto donde se manejan tantos millones de colones, porque hay que recordar que no solo es lo que pone China, hay una contrapartida costarricense. Y el viernes que nuestra compañera Laura Ávila hacía una nota con el ex procurador Alan Nicolason, quien es además especialista en derecho público, él creía que es necesario un refrendo de la Contraloría después cuando se mande el contrato. ¿Por qué? Porque hay fondos públicos. Entonces, un proyecto donde hay tantos fondos públicos, a uno le parece por lo menos llamativo que los diputados decidan no pedirle criterio a la Contraloría. Y ahí es donde uno ve lo complicado del tema, porque en esa nota algunos analistas decían que sí era necesario y otros que no. Eso evidencia mucho el fondo del asunto. Es algo con términos muy jurídicos, con términos que están muy relacionados a la parte de obra pública, que hace también que los diputados entiendan menos o que tengan que estudiar más el proyecto para tomar una decisión adecuada. Sí, y sobre todo la Contralora tiene una característica, y voy a decirlo muy a lo tico, ella es muy ubicada. Entonces ella no va a ir a reclamar si le piden o no criterio, pero bueno, para resguardar la seguridad jurídica podrían los diputados pedirle criterio y como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Aquí el problema es que si le piden criterio no se aprueba de aquí al jueves. Y entonces ese es un zapato en donde está metido el gobierno. El otro tema que a mí me llama la atención, hoy el diario La Nación publica una información relacionada con el Ministerio de Justicia. Un consultor que habría cobrado $2.500 por resumir un artículo que estaba en Google, que renunció al día siguiente de que La Nación lo entrevistó, esto fue en enero, que la ministra, según sabemos, canceló la entrevista con La Nación apenas Carlos Navarro, se llamaba el consultor, apenas Carlos Navarro renunció. Hoy Alexander Rivera, nuestro compañero que andaba en San Ramón con el presidente, le hizo la consulta sobre la ministra, que se iba a salir del gabinete directamente. Don Luis Guillermo dijo, no, estamos pidiéndole que aclare lo que sea ante los medios de comunicación. Bueno, vamos a esperar que aclare la ministra, porque sé que dentro de Casa Presidencial es un tema, hay muchas críticas sobre el manejo de la ministra de Justicia en este tema en particular. Y también recordemos que ya habían problemas en la opinión pública, principalmente porque ella negó a dar datos del hacinamiento carcelario, que es una de las cosas que viene aún a poner más matices diferentes al caso que hay en torno al Ministerio de Justicia, que sin duda estos brazaletes electrónicos ha sido un proyecto que se han ido trabajando desde hace mucho tiempo. Claro, y en esa conferencia de prensa de la semana pasada, después de que David Delgado, del diario La Nación, le ganara un recurso de amparo, la ministra habló precisamente de que se abría un concurso. Bueno, esto viene a generar algún ruido, los cobros que hacía este asesor, que reiteramos lo que hizo fue resumir, bueno, hizo muchas cosas, pero a la que se le pagó $2.500 es resumir un texto que estaba en Google, ¿verdad? Sí, que ahí pone mucho sobre el tapete los temas de los filtros que se debería dar para este tipo de contrataciones. Muchas contrataciones de estas se dan por la libre. No es la primera investigación que sale donde se contrata a una persona por servicios profesionales o por un tipo de consultoría por algo mínimo y se invierten cantidades increíbles de dinero, y la crítica todavía más para un gobierno que siempre criticó mientras era oposición este tipo de pagos. Pero bueno, este es uno de los temas. Otro tema internacional es lo que pasa en Ramo Verde, en la cárcel de Venezuela. Bueno, lo que pasa en Ramo Verde no, lo que pasa en Venezuela. Porque el fiscal, me adelanté al tema del programa. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, está detenido en la cárcel de Ramo Verde, la misma cárcel donde está Leopoldo López, pasan dos situaciones. Hay una apelación por parte del abogado donde él entera al Poder Judicial venezolano que la persona que cantó, por decirlo de alguna forma, al alcalde de Caracas es un soldado bajo tortura. Increíble. Y más datos, es que hay mucha información en torno a la situación de Venezuela
que incluso van a conocer paradójicamente los medios internacionales. Ayer nosotros replicábamos en redes sociales una información de Infobae donde decía que el 47% de los alcaldes de oposición tienen procesos en su contra. Imagínese. Por el mismo régimen de Nicolás Maduro. Imagínense ustedes la presión que debe tener toda la gente de oposición en este momento en Venezuela, y una de ellas es María Corina Machado, que mucha gente, una vez que detuvieron a Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas, se especulaba si la próxima en detenerse iba a ser ella, y ella ayer salió a los medios internacionales y dijo: yo no le tengo miedo al régimen. Sí, de hecho la esposa de Ledesma dice que él está muy empoderado en la cárcel, ¿verdad? Capriles. Sí, lo que pasa es que el otro día que hablábamos con Milos Alcalay, que es un vocero de la Mesa de Unidad Democrática, que es un grupo que componen la mayoría, no todos, de partidos de oposición venezolana, él nos decía: todos somos Antonio, todos somos Ledesma. Y yo le recordaba, con todo el respeto a Milos, que hace un año todos eran Leopoldo. Sí. Y que si no consideraba él, de alguna forma eran unos corderos de sacrificio, en el sentido de que un año después de la detención de Leopoldo López, pues ahí está detenido. En realidad no ha variado nada la situación formal, y yo soy bastante pesimista sobre el futuro de Antonio Ledesma, en el sentido de que yo creo que va a permanecer en prisión. No creo que tenga éxito la apelación que presenta su abogado el día de hoy, no por cuestiones jurídicas, mucho ojo, No, es que sino por cuestiones políticas. Yo no creo que tenga éxito. Ahí la cosa es que la interpretación normalmente no es jurídica, ¿verdad? Ahí hay mucho autoritarismo y ellos son presa de todo esto en este momento. Claro, y es que veamos los aspectos de esta detención. Primero, entra la policía presidencial a detener al alcalde. La gente que estaba ahí con él dice que no llevaron orden de allanamiento. Nosotros estamos acostumbrados aquí en Costa Rica que si detienen a alguien, la fiscalía abre causa contra alguien. ¿Quién da los detalles de la detención? El fiscal. Y normalmente el presidente se entera cuando el fiscal da la declaración. Porque no hay intromisión de poderes. Exactamente. En Venezuela, el que anuncia que la fiscalía ha abierto un proceso y ha mandado a detener es el presidente Nicolás Maduro, en media cadena presidencial. Sí. Entonces, bueno, me es vista el tema. Y es santa palabra. Que por sí, eso, el nombramiento de la fiscal general de Venezuela ha traído, igual que el defensor del pueblo, de la procuradora, igual ha traído muchísimas críticas, ¿verdad? Sí, sí. Porque prácticamente lo han hecho con una absoluta mayoría en la Asamblea Venezolana, pero son personas afín al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, gracias a Dios esto lo vemos en Costa Rica, es algo que queríamos seguir protegiendo, porque son situaciones que a veces son muy difíciles poner en contexto, porque aquí en Costa Rica son cosas diferentes. Hay que explicar y dar un contexto de todo lo que está pasando. De hecho, bueno, en Matices siempre buscamos hacer eso. Y un ejemplo de ello es el caso antes de entrar al caso de hoy, Randall, otra información que a mí me preocupó mucho fue la cantidad de niños agredidos que hay. Sí, increíble, se triplicó, porque en la nota que hizo Karina Porra, la compañera que cubre temas de salud, decía que en el mismo periodo fueron 20 agresiones, que igual son injustificadas, son 20 chiquitos agredidos el año pasado. Imagínense este año 60 agresiones, y la doctora que ella entrevistaba para hacer esta nota cuestionaba: está bien, las manifestaciones y las marchas, mejor dicho las marchas más bien, sirven para poner en contexto el tema y para hacerlo visible, pero ¿hasta qué punto logran detenerlo? Doña Milena Grillo me decía que esto es un tema muy social, que hay que trabajar desde las casas, que la legislación sí es muy importante y eso es algo que hay que ver y que hay que valorar, pero cómo la gente se tiene que educar. Claro, es que la crítica era válida. En enero de 2014 hubo 20 casos de agresión. Sí. En enero de 2015, 60. No, pues la cifra es impresionante. Es increíble. Esperan terminar, si no me falla la memoria, con 1.300 casos en el año. Y solo los que ingresan a esa área del hospital de niños, ¿verdad? Claro, no estamos hablando de las denuncias que ingresan al PANI y a todos. Sí, las que ingresan a emergencias del hospital de niños. Y nos decía la doctora, Ana Virginia Quesada, que después de la marcha hubo 3 casos. Así apenas terminó la marcha hubo 3 casos. Entonces, aquí el gran cuestionamiento de la marcha sirve mucho, ¿verdad? Para concientizar a la gente que no genera violencia y para sentir repudio por los que generan violencia, pero en realidad para los que la generan no significa nada. Digamos, es un derecho al berreo
sin entrar directamente a las causas de la violencia. Es un tema social. Yo ayer estaba revisando estadísticas del último informe de la Organización de Naciones Unidas y de UNICEF y decía que por cada 5 niños, más bien 4 han sido educados o reciben algún tipo de violencia desde el hogar. Entonces, eso demuestra lo que se tiene que cambiar en la población y es una tendencia no solo nacional sino mundial. Pero Costa Rica debería llevar la batuta en este tipo de temas, teniendo en cuenta todo lo que la protección que se da o que se dice dar en este país de los derechos humanos. Bueno, dice Braulio, bueno, a ver qué aprendemos hoy en Matices. El Poad dice, hoy saliendo escucharé Monumental a bordo, invitados a hacerlo por Monumental. Bueno, y vamos a aprender mucho, vamos a hablar de Argentina. Argentina ha sido titular de los diferentes medios de comunicación durante varios meses, bueno, durante un mes ya, por un caso que se conoce como el caso Nisman. ¿Qué es Nisman? Nisman es Alberto Nisman, un fiscal fallecido hace un mes y unos días, que investigó el atentado del 18 de julio de 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina. Las primeras investigaciones que tuvo Nisman como fiscal revelaron que Irán había planeado el ataque y lo había ejecutado Hezbollah, que es el grupo armado iraní. Y después de los años, Nisman decide acusar a la presidenta Cristina Fernández, literalmente, porque aquí lo copié, por decidir negociar y otorgar la impunidad de los prófugos iraníes para fabricar la inocencia de Irán. El día que tenía que ir al Congreso Nacional a presentar las pruebas a Alberto Nisman, apareció muerto con un balazo en la sien derecha, que puede ser un suicidio, puede ser un suicidio obligado o un homicidio, no importa, puede ser cualquiera de estos, y esto ha generado una crisis política en Venezuela. El fiscal que heredó el caso se llama Gerardo Pollicita y él imputó ya a la presidenta Cristina Fernández por los mismos cargos. Cristina Fernández dice que hay un movimiento para desestabilizarla, que es un partido judicial, les dice así a los fiscales y a los jueces, que se tiraron a la calle a reclamar y que lo que buscan es desestabilizar a su gobierno. Sin embargo, cuando uno analiza que al gobierno de Cristina Fernández le quedan 10 meses, pues sería muy arriesgado intentar desestabilizar un gobierno y en lugar de esperarse 10 meses nada más para las elecciones. Y por eso invitamos hoy a don Francisco Flores, a quien le agradezco mucho estar aquí. Él es subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Don Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí y ayudarnos a entender. Devolvámonos un poco en el tiempo, ya que tenemos casi una hora para analizar el tema. En 1994, el 18 de julio, se dio un atentado que conmocionó a la sociedad argentina, pero también a los judíos en el mundo, porque fue el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial y hasta esta fecha, don Francisco. Efectivamente, a las 9 de la mañana con 5 minutos en Buenos Aires, Argentina, en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutualista Israelí Argentina, que por sus siglas nos vamos a guiar ahora, vamos a decir siempre que podamos, ¿verdad?, AMAYA. Es decir, básicamente para recordar que este es el caso. Uno podría, por ejemplo, pensar que estamos enfrente de un atentado que marcó el principio de lo que se llamaron las acciones terroristas que impactaron en Occidente como resultado de las políticas internacionales que posiblemente hemos estado revisando y hemos estado tratando de profundizar en ellas. En 1994 fallecen 85 personas en este atentado. Es un atentado que inmediatamente conmociona a Occidente. Se toma tan en serio, pero tan en serio este atentado, que lo primero que hace el gobierno es instruir a un juez especial para que inicie una causa por un delito de lesa humanidad. Esto es muy importante que lo recordemos a lo largo de esta conversación, porque es imprescriptible desde el punto de vista del derecho internacional. Y en esa condición, las personas implicadas en esta situación de este acto terrorista son prófugos de la justicia y su delito no prescribe ni puede ser objeto de ninguna negociación. Es decir, hay una serie de aspectos que aquí son importantes, que los vamos a ir
reestructurando para que cuando llegue el momento de analizar el punto álgido de la cuestión tengamos más claridad. Muy bien. Lo cierto del caso es que esta situación que conmocionó a la sociedad argentina y a todo el mundo provocó que se instruyera al fiscal Alberto Nisman como el fiscal del caso. Es decir, hay que entender que Nisman estuvo 10 años a cargo de la investigación, no empezó hace 2 años. Él, como fiscal especial para el caso, desarrolló una tarea, e incluso, vamos a hablar un poco paradójico, encomendado por el extinto expresidente argentino Néstor Kirchner. Él fue el que instruyó e inclusive se comprometió solemnemente con otro hecho más, no solo al definir claramente la necesidad de que la causa fuera esclarecida, o sea, que fuera hasta los últimos rincones del mundo se buscaran a estos presuntos terroristas, y consecuentemente también él declaró que se iba a reformar la ley del Servicio de Inteligencia argentino. Eso lo hizo frente a la Comisión de Derechos Humanos, por lo cual muchos esperaron que esta promesa se cumpliera y esta no se cumplió. Hoy en día vamos a ver qué hay de los servicios de espionaje argentinos que poner de relieve, porque este es otro aspecto que también tiene implicación en el caso que nos ocupa. Para poner un poco de equilibrio, vamos a poner a Nisman como un fiscal acucioso, dedicado, llamémoslo profesional. No es un hombre que que tuvo en vida una reputación de exceso, fundamentalmente fue recabando los datos. ¿Qué pasa? Justamente hace 2 años, en el 2012, se entera el fiscal de que el canciller argentino, Timmermans, y la presidenta, en apariencia y supuestamente, están relacionados con un proyecto de diplomacia secreta de lograr un acuerdo, una carta de entendimiento con el gobierno de Irán. En ese documento, según la investigación de Nisman, se pone en relieve el hecho de que es una actividad fundamentalmente diplomática para atraer intercambio de granos por petróleo, y que tiene que ver un poco con la situación de distensión que ocupan las relaciones internacionales de fecha reciente. Lógicamente el fiscal reaccionó porque no se le había informado de esa carta de entendimiento, y además ese fue el punto de quiebre de la relación del fiscal con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Ese rompimiento genera un proceso de división entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que obviamente va a ser objeto, digamos, de otro tipo de interpretaciones que aquí tenemos que poner sobre la mesa para ser lo suficientemente objetivos y no faltar a la verdad. Lo cierto es que el juez instructor del caso Amía, desde la época en que se dio el atentado, y quien además había declarado la condición de este acto terrorista, marcó ciertas líneas de investigación a través de escuchas, o sea, a través de pinchazos telefónicos que el Poder Judicial está autorizado para desarrollar, y en estas escuchas se fueron elaborando algunos de los planteamientos claros de que había implicados funcionarios de alta jerarquía del gobierno de Irán, y consecuentemente esas personas fueron identificadas por la Fiscalía como los presuntos autores del atentado. Ciertamente el juez de la causa difiere de Nisman en el sentido de que Nisman continuó la causa y logró interpretaciones que hasta la fecha la investigación no había logrado producir. Entonces hay una especie de discurso diferente. El juez de la causa piensa que efectivamente se trataba de presuntos terroristas iraníes debidamente identificados, y también por otro lado Nisman comienza a elaborar lo que el juez va a denominar su propia investigación. Es ahí donde viene el punto, digamos, de división, que es importante a señalar. Sí, don Francisco, permítame detenerme a dos puntos aquí.
Primero porque yo eché el cassette para atrás, pero se me olvidó un tema, Sí. que es que justo antes de 1994, el gobierno de Argentina decide suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear contra Irán, a favor de Irán, perdón. Y entonces esta es, según por lo menos pareciera, la razón por la que un grupo iraní, Hezbollah, decide atentar contra AMIA. Ese es un tema. En el otro tema, porque usted decía ya en los últimos minutos, Sí. que el juez decía que Nisman desarrollaba su propia investigación. Aquí hay que tener claro, y para los que son un poco mayores que nosotros, recordarán cuando el sistema judicial costarricense era así, porque hay una diferencia fundamental. En Costa Rica hoy, el que está a cargo de la investigación es el fiscal, pero antes del 98, el que estaba a cargo de la investigación era un juez instructor, que el fiscal le presentaba las pruebas al juez instructor, y digamos que el juez instructor era el que tenía el mando de la investigación. En Argentina esto se mantiene, el juez instructor es el que tiene a cargo la investigación, pero entonces aquí me parece, vale mucho la pena resaltar este punto que nos explica don Francisco, cómo el juez cree efectivamente que son terroristas iraníes, ahí los dos concuerdan. La diferencia es que el juez llega hasta ahí y Nisman, que no, el juez no le comparte este criterio, cree que son altos jerarcas del gobierno de Irán, protegidos ahora bajo esta carta de entendimiento que descubrió confidencialmente en las relaciones internacionales con Irán, don Francisco. Bueno, el juez se llama Rodolfo Canicova Corral. El juez básicamente expresó las escuchas que se realizaron durante todo el periodo, básicamente podían crear diferencias entre el fiscal y el juez, en virtud de que las escuchas estaban referidas fundamentalmente a que se había logrado identificar a estos presuntos autores intelectuales del atentado, cuyos nombres sí fueron revelados en la investigación. No obstante, el que se hubiese dado una participación del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en un posible o un supuesto, llamémoslo, encubrimiento de los autores o de los prófugos, es una cuestión punto de quiebre. ¿Me explico bien? Sí, ahí eso solo Nisman lo cree. Eso solo lo cree Nisman. A mí lo que me llama la atención antes de seguir adelante, no sé si él quiere hacer una pausa aquí, es que los dos tienen exactamente la misma información, ¿verdad? Digamos, los dos tienen, el juez y Nisman tienen acceso exactamente a la misma información, a la intervención, a los detalles, a las declaraciones, solo que el juez cree que no tiene nada que ver el gobierno y Nisman sí lo cree. A partir del 2013. A partir del 2013, ¿querías hacer el último año de la investigación, se da el quiebre. Hay un famoso convenio llamado el Convenio de la Verdad. Me gustaría, no sé, tener tal vez más contexto de todo eso. Convenio o la promoción de Raúl Alfonsín de la famosa comisión, para el esclarecimiento de la verdad, previo al restablecimiento, a la restauración de la democracia en 1983 en Argentina. La naturaleza de ese organismo es que era nacional e internacional. Ese organismo fue una catarsis para un país que estaba empezando la democracia, porque permitió esclarecer fundamentalmente muchas de las desapariciones que habían acaecido durante la dictadura argentina. De hecho, esta investigación y esta comisión logró realmente su cometido. Hoy en día lo paradójico es que ante la crisis que se vive con el tema que estamos ahorita analizando, es parte de la petición que hay de organismos de derechos humanos, de que le están pidiendo a la presidenta que en lugar de actuar como ha actuado su gobierno en las últimas semanas, proceda a darle espacio a una comisión internacional que pueda tener la objetividad y la neutralidad necesaria para manejar la situación. El gobierno ha reaccionado naturalmente en contra de esto, ha definido este asunto como un asunto interno de Argentina y no participa en absoluto de la posibilidad de que intervenga un organismo internacional o un grupo de notables en el esclarecimiento de los hechos que aquí estamos comenzando a bosquejar. Claro, y es que después vamos a volver al tema, cuando nos termine el relato de lo que pasó, vamos a volver al tema de cuáles son las solicitudes de ambos
de ambas partes. Sí. Quedamos en la historia. Decíamos entonces sí, que entre el juez y el la fiscal denuncia 2013. de Nisman, la denuncia de Nisman es una denuncia que él hizo pública. Él acusó directamente, sin mayor, llamemos reparo, que se oponía totalmente a una carta de entendimiento entre el gobierno de Irán y el gobierno de Argentina, porque consideraba que ese entendimiento no era lo que se suponía que iba a ser, que no era un entendimiento en términos de geopolítica, en términos comerciales, en términos de intercambio fundamentalmente económico, pese a la crisis energética que estaba pasando Argentina en esa coyuntura, en el 2013. Entonces el fiscal acudió al expediente de señalar que sus investigaciones señalaban claramente que había una implicación y un deseo detrás de la carta de entendimiento del gobierno por, en alguna medida, desviar la investigación de la fiscalía y fundamentalmente acudir a un expediente novedoso que era que no había una implicación del gobierno de Irán con sus altos mandos o los involucrados no estaban relacionados con el atentado. Esto desde luego es el inicio de la discrepancia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Naturalmente el Poder Ejecutivo reaccionó con fuerza, aduciendo que no había tal. Timmermans, el canciller de Argentina, reaccionó rápidamente y le pidió al FBI, a las organizaciones, al Interpol, le pidió una constancia de si en algún momento se habían suspendido los rastreos o las notas rojas en contra de los presuntos implicados en el atentado de Argentina en el año 94. Y en efecto le contesta Interpol que no han recibido ninguna nota de la Cancillería Argentina en esa situación, lo cual pone en relieve el inicio de una defensa del gobierno de Argentina respecto a su objetividad en la causa y su posición de que en ningún momento ellos están negociando con Irán una deliberada acción para no comprometerlos en función de los objetivos geopolíticos o económicos que están ahí. Sin embargo, el hecho es que Nisman prepara un informe, un reporte. Ese reporte que prepara Nisman es un reporte que después el gobierno publicó. Es más, ya está en la internet. Es un informe de alrededor de 290 páginas. En esas 290 páginas, básicamente Nisman, que solo le había dado a los periodistas algunos resúmenes de lo que él estaba y había ido a las noticias a adelantar sobre este caso, insiste necesariamente en llamémoslo, en este juego de que el gobierno no dice la verdad. Entonces, Nisman prepara con la ayuda de sus llamemos colaboradores y de quienes le facilitan la información y las escuchas telefónicas y le dan esto, aparentemente tenía contactos en la red de espionaje del gobierno de Argentina. Aquí quiero hacer un punto aparte y entender esto, Randall. En el 83 empezó la democracia en Argentina y terminó los regímenes de control autoritario. El caso es que aquí se revela que el espionaje en Argentina no fue desmantelado. O sea, todavía hay una política de perseguir enemigos internos dentro del gobierno o fuera de él. Y la forma en que se alimenta la acusación del fiscal Nisman es de eso, de todo lo que le pueden informar no solamente personas muy cercanas al gobierno dentro del gabinete de la misma presidenta, sino también personas que están fuera del gobierno. Entonces, lo que no se presenta en el informe que se publica en internet es parte de algunas pruebas que Nisman había de boca propia asegurado que tenía, que implicaban las conversaciones, no directamente de la presidenta o del canciller, sino de otros individuos que localmente en Argentina tenían relación con el tema y otros funcionarios de gobierno. Sobre eso son las escuchas, no sobre la presidenta o el canciller, quiero aclararlo, porque esto puede ser prestarse malas interpretaciones y aquí hay que proteger el principio de objetividad. Ahora, si analizamos el trabajo de Nisman había pedido una audiencia, privada en el Congreso para poder exponer sobre su
imputación. Cuando él iba a declarar era lunes por la mañana, él muere en la noche anterior. Lo que hay que entender antes de la muerte de Nisman es que él había creado toda una expectativa en el país sobre lo que él consideraba era una acusación en la que él iba a imputar no solo a la presidenta, sino al canciller y a otros bandos del gobierno, a los que él razonablemente creía que había una fuerte sospecha para señalarlos que estaban involucrados en este affair, en este asunto. Ahora bien, Nisman no llega a la mañana de ese al Congreso. ¿Por qué una audiencia privada que no se dio? Porque también la parte oficialista del gobierno, que apoya al gobierno, no permitió que fuera privada, dijo que fuera televisada. Ese es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, porque en Argentina la ley de espionaje impide necesariamente que se revelen informaciones y que se revelen las fuentes. Entonces, por ejemplo, si hay un espía que tiene toda la información, no hubiera podido acudir a la audiencia pública porque la ley no se lo permite. Sí. Entonces, ese testigo por sí mismo queda invalidado dentro de la acusación. Entonces, tenemos un conjunto de escuchas, un conjunto de acusaciones, de presunciones y de sospechas, pero no tenemos testigos que puedan ir a declarar lo que el fiscal Nisman va a decir. Los hechos que se desencadenan después de la muerte de Nisman son muy delicados. Pero tratemos todavía de mantenernos un poquito antes de la muerte de Nisman. Nisman acudió a un programa de televisión muy importante en la Argentina, Todo Noticias. Él habla abiertamente sobre el expediente que él ha venido reclamando. Él lo expone detalladamente, defiende su punto de vista y afirma categóricamente que por directriz o por órdenes de la presidenta y el canciller se buscó encubrir a los prófugos de la justicia y consecuentemente a los terroristas de los atentados acaecidos en 1994. Si analizamos bien la situación, esa acusación, el periodista le pregunta y le repregunta que cuántas pruebas tiene, que cómo es que puede demostrarlo. Entonces ahí él hace la revelación de que él cuenta con suficientes pruebas para poder soportar la acusación. Obviamente, si Nisman tiene pruebas, no las iba a documentar en el expediente que formó de 300 páginas. Sí. Si analizamos el expediente a la luz de lo que los expertos, tanto periodistas como juristas, han dicho sobre la acusación de 300 páginas de Nisman, muchos consideran que por sí misma todo el documento no sería capaz de acusar o de sostener una acusación contra la presidenta o contra el canciller. Eso es importante que él lo diga, porque entonces quiere decir que la muerte sí interrumpe uno de los pasos, claro, llamémoslo de corroboración de los fundamentos de la acusación que ya se conoce a nivel internacional. Que solo Nisman, solo él, sabía cuáles eran las pruebas que iba a presentar esa mañana. Sí, porque yo lo he escuchado de varios periodistas de grandes medios argentinos, que el documento de 300 páginas era muy flojo. Sí. Muy flojo y además Nisman era un fiscal con gran dedicación. Entonces que seguramente iba a ir a revelar esa mañana detalles que no tenía en el expediente y que se han ido con él a la tumba. Sí, porque él mismo le dice al periodista, lo que va a suceder es que esto es grave para la institucionalidad. Esto es grave para el país, esto le hace daño al país. Él mismo lo dice 5 días antes de la comparecencia, o inclusive antes de su muerte. Él aclara que las consecuencias de lo que él va a decir son bastante elevadas. A uno lo que le preocupa de este caso es cómo un fiscal que tiene semejante nivel de información y poniéndolo por analogía en un Estado de Derecho, en donde hay una concurrencia y una acusación en donde están involucrados 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Hay un fiscal que ande por ahí sin una protección especial, sin llamémoslo, un seguimiento adecuado, que pueda perfectamente salirse de las manos su seguridad personal. ¿Es o no una persona que había que cuidar? Si tenía semejante prueba, pues era pertinente para el mismo Estado
asegurarse por su propia estabilidad de que no hubiese el evento inesperado. El evento inesperado que ocurre con la muerte no esclarecida en términos de suicidio o asesinato o instigación, lo que todavía no está determinado por los mismos expertos es qué sucedió en el apartamento de Nisman. Ahora bien, mientras eso ocurre, hay otro evento que está pendiente también. La causa de Nisman es retomada por el fiscal que sustituye a Nisman en la causa. Y el fiscal nuevamente recoge los argumentos de Nisman, los vuelve a plantear y vuelve a hacer las acusaciones. Y públicamente crea la imputación para la presidenta de la República y su canciller. Esto obviamente produce enormes divisiones en la Argentina. De un lado, el gobierno reacciona de una manera que podríamos decir desmesurada, y por el otro lado, algunas partes del Poder Judicial también reaccionan en consecuencia. En medio de las dos situaciones que tenemos, Randall, tenemos un Poder Ejecutivo que no ofrece condolencias a la familia de Nisman, que supone que la muerte de Nisman es también parte del complot para generar una acusación contra el gobierno, y que además de que ha sido toda una conspiración contra el gobierno que termina en 10 meses, es un golpe suave o un golpe de Estado llamémoslo, judicial. Esto, el uso histriónico del mismo vocero de la presidencia, el señor Capitanich, va creando una enorme tensión en la Argentina que se vuelve a reunir alrededor de un punto. El punto es necesariamente la manifestación del pasado miércoles, que fue la manifestación del silencio. Silencios que muchas veces dicen más que muchas palabras. Yo quisiera dejar para más adelante los contenidos respecto a la visión de los mismos argentinos de lo que acontece y ha de acontecer en su sistema político. Creo que esto que hemos aquí hecho sobre la mesa es poner en forma ordenada los acontecimientos, tanto en lo cronológico como en lo sustantivo de la acusación. Y muy ordenada. Solo me queda una duda estrictamente para completar esa información. ¿Con qué pruebas el nuevo fiscal Gerardo Pollicita mantiene la imputación? Él tiene las mismas pruebas, aunque no las sepamos el resto de la humanidad. Únicamente basado en el informe. Pruebas, sí, o basado en el informe. Sí, lo que se dice y lo que se ha publicado hasta ahorita y que se tiene conocimiento desde que el nuevo fiscal dice que hay indicios y fuertes elementos para que se pueda sospechar. Oiga bien, hay un tono diferente. Para que se pueda sospechar de la participación de altos mandos del gobierno en el encubrimiento, que es en realidad el delito que se quiere perseguir, de un acto cometido por presuntos terroristas iraníes. Pero lo aclaro, dice que hay elementos suficientes que permitan sospechar, y por eso es que el nuevo juez instructor de esta acusación no ha determinado todavía su valoración. Apenas está regresando de sus vacaciones, el juez está sentándose a reunir los elementos que ya, como te digo, están publicados en la prensa. Yo no diría que hay nada nuevo bajo el sol en la denuncia de Polichetti. Yo pienso que él básicamente lo que hace es retomar como fiscal esa posición. Esto deriva en una división dentro del mismo Poder Judicial. Claro, a mí lo que me llama la atención era que si las pruebas de Nisman no estaban en el expediente, ¿verdad?, si existían físicamente, es decir, que el nuevo fiscal, y se me va el nombre cada rato, Pollicita, tuviera acceso a las pruebas que no constaban en el expediente y que permitían a Nisman asegurar la participación de los políticos. Es que hay dos elementos relevantes que precisamente vienen ahora a colación. A raíz precisamente de la nueva acusación solicitando un juez la imputabilidad de la presidenta, el gobierno, entre las reacciones que tuvo, que no me voy a referir a todas, pero hay una que es relevante, anunció que pone en una condición, llamémoslo, de absoluta libertad a uno de los gargantas profundas, a uno de los, llamemos, informantes o espías de gobierno más importantes, que se pensionó recientemente en el 2015, que estuvo desde el 72 a cargo del Servicio de Inteligencia argentino, y lo releva de toda responsabilidad en el sentido de que puede dar a conocer todo lo que quiera. O sea, contra la misma ley,
Argentina le dice al ex espía que puede servir de testigo respecto a todo lo que pudo haber alimentado la información que Nisman recibió. Este elemento está en el aire. No voy a decir que ya cayó, pero el asunto es que no aparece. En estos momentos el espía no aparece. Concuerdo con Randall en la preocupación sobre el sustento de la nueva acusación, pero el mismo gobierno tomó la iniciativa y puso a disposición de la misma fiscalía las declaraciones de este espía que recibió la información y que a su vez fue uno de los principales personajes del gobierno de la presidenta en los últimos años, alejado a raíz de la caída de los altos mandos del Servicio de Inteligencia argentino que fueron destituidos tras la muerte de Nisman. Antonio Stiuso, es el que estábamos hablando, sí. Un ingeniero de 61 años. Okay. Cuyo destino o paradero se desconoce y cuya situación relevante es que se comunica a través de su abogado, y las declaraciones que ofrece el abogado hacen presumir que él no va a ser fácil que venga a dar declaraciones. Ahora bien, bueno, ya se ha contextualizado bien este tema. Fuera de micrófonos hablábamos la forma en cómo un tema judicial se politizó en el momento en que llega a quedar implicada o se llega a mencionar a la presidenta argentina. En este contexto donde hay tanta incertidumbre, ¿qué implica eso en Argentina precisamente? Bueno, eso es precisamente lo que viene de fondo. Ahora venimos a analizar la situación. ¿Qué reacción es la que puede provocar esta indisposición, llamémoslo, entre los dos poderes dentro de una república? Lo que se asume es que básicamente hay un elemento histórico en el comportamiento del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, y es la relación que ha tenido no solamente con la prensa, sino también la relación que ha tenido con otros poderes en materia de política interna. Este es un gobierno que ha recibido acusaciones de corrupción, es un gobierno que ha recibido acusaciones de autoritarismo, es un gobierno que ha recibido acusaciones de mal manejo económico, es un gobierno que está por entregarse en 10 meses y es un gobierno que está débil, no es un gobierno fuerte. Es un gobierno que pasa por una situación muy estresante y crítica, y es que su vicepresidente está implicado debidamente por tribunales de justicia que lo han señalado como imputado en participaciones en negocios del Estado. En apariencia, el vicepresidente Buró está involucrado a tal extremo que no ha sido posible sustraerlo a él del huracán que hay en ciernes sobre el gobierno argentino. El hecho de que esté acusado por jueces federales, debidamente documentada la acusación, y el curso, la posible, llamémoslo, captura del vicepresidente, lleva a preocupaciones muy grandes, porque esto debilita al gobierno y debilita su credibilidad. Entonces lo que tenemos nosotros enfrente es la degradación de la autoridad y de la credibilidad de un gobierno. Este gobierno pasa por un momento difícil en extremo, y este gobierno tiene necesariamente que encontrar salidas, pero la forma en que se ha comportado después de los acontecimientos del caso Nisman hacen pensar que, lejos de poder crear una respuesta que sea creíble, lo que ha creado es una verdad que no es aceptada por muchas partes. Esa verdad que ha construido podría asimilarse en mucho a la que, por ejemplo, en su momento señaló, por ejemplo, el presidente Bush en Estados Unidos, al señalar que había un eje del mal, que había que ir a combatirlo, y que consecuente con ello toda su verdad reunía el consenso de una nación para ir detrás de un objetivo. Aquí la remisión al análisis de lo que está pasando en Argentina nos lleva a 3 momentos. El primer momento es estructural. ¿Está la democracia argentina lo suficientemente madura en términos de lo que es el respeto entre poderes, la no intromisión de un poder en otro, el respeto a la independencia de cada uno? Hay analistas argentinos que han hecho señalamientos públicos en relación a si habrá leído el gobierno actual algún texto referido por Montesquieu que se llama El espíritu de las leyes. Preguntan también si el gobierno no está siendo omiso en el sentido de escuchar al pueblo
especialmente al poder popular que se expresa en las calles y que le dice que lo que quiere es una reacción consecuente con los hechos que se están observando. Y el gobierno reacciona de una manera desmesurada y comienza a señalar a la oposición y fundamentalmente a señalar a los jueces como partícipes de un golpe de Estado o de una especie, digamos, de judicialización del conflicto. Ciertamente, si esto no le está haciendo daño a la Argentina en forma dramática, ¿qué más le puede hacer daño? Lo que uno le pregunta a los analistas cuando trata de interrogarse alrededor de lo que le pasa al país es que básicamente hay una pérdida en el tratamiento objetivo de los hechos. Hay una actitud, por ejemplo, de mucha crudeza en el diálogo, en la acusación, en las palabras, en el tono, que podría, por lo desmesurado del acontecer, crear una crisis de mayor inestabilidad dentro de la Argentina. Si hubiesen elementos para poder provocar un clima de calma, un clima de tranquilidad, en estos momentos no se encuentran. Hay básicamente acusaciones a medios de comunicación, a periodistas, hay acusaciones a jueces, a fiscales, hay acusaciones a políticos y hay acusaciones que van y vienen de un lado y de otro. El gobierno marcó la cancha entre ellos y nosotros. Nosotros, ellos. Ellos son el odio, ellos son el narco, ellos son los malvados, ellos son los que difaman. Nosotros somos los que tenemos la verdad, los que llevamos las cosas por buen camino. Eso no es saludable para un régimen republicano y democrático. La democracia como tal se fortalece en el diálogo, se engrandece y se empodera cuando los ciudadanos pueden realmente preguntar sin ser por eso requeridos, acusados, perseguidos. Los ciudadanos tienen muchas preguntas para el gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner. Las preguntas no han sido contestadas cabalmente. Cuando el vocero del gobierno de la Casa Rosada, el señor Capitanich, rompe un diario frente a las cámaras, el Clarín, provoca una reacción histriónica, pero al mismo tiempo provoca un nuevo acontecimiento, y es el hecho de que no va a haber diálogo, que no va a haber posibilidades de sostener sobre los hechos ningún acercamiento, que al contrario, hay una versión de la verdad y esa verdad es la que ha de imponerse. Creo que esto es equivocado. Argentina está para más, es una nación rica, es una nación extensa, es una nación con muchas posibilidades, está a poco menos de 10 meses de cambiar gobierno, tiene las posibilidades de hacerlo en paz y en forma civilizada, pero los acontecimientos que se viven hoy en Argentina están llevando a la situación a una situación límite, a un precipicio. ¿Cuál es ese precipicio? El precipicio podría ser lo hipotético. Pongámonos en esta situación y veamos que el nuevo juez reciba la acusación del fiscal e instruya la investigación y le dé curso a la investigación en el sentido de que efectivamente la acusación tiene fundamentos para llevarse a otro nivel. Eso podría ser sano para la Argentina, pero también es una situación límite. La contraria podría ser esta, que el nuevo juez desestime la causa y se mande a archivar. Esto no va a mejorar las situaciones y las perspectivas internas. Es ahí cuando estábamos comentando sobre la necesidad o la oportunidad de ver esto con el concurso de expertos internacionales para poder neutralizar los efectos que llamemos a nivel interno podían provocar una división más profunda de la sociedad argentina. Dice Adolfo, si bien el Poder Ejecutivo en Argentina no son santos, el Poder Judicial también ha hecho sus cosas, como con Carlos Menem. Dice Adolfo, Gary Art dice, excelente tema, tenían mis dudas sobre el mismo y me está quedando absolutamente claro, así es que gracias don Francisco por explicárselo a nuestros oyentes. Vamos a una pausa, pero si el tema no es absolutamente complicado, les cuento que las últimas informaciones que surgen de Argentina dicen que este espía Estiuso declaró el viernes ante la fiscalía y lo hizo en el más absoluto anonimato, le pasó a los periodistas a la par porque existen muy pocas, solo una imagen existe de él, una fotografía.
pasó a la parte de los periodistas, de los camarógrafos, de todo el mundo, nadie se dio cuenta, llegó, declaró, no se sabe qué declaró. Pero en digamos, en un punto de giro, le llamaríamos nosotros en la historia, resulta que hoy lo acusan de lavado de dinero. En medio de esa discusión, por dos cosas, por la reforma a la ley de inteligencia y el caso de Alberto Nisman, el desplazado, dice el Clarín, el desplazado director de contrainteligencia y exhombre fuerte de la Exide, Antonio Horacio Estiuso, fue denunciado hoy penalmente por un organismo cuestionado por su cercanía con el gobierno. La denuncia, cuyo contenido no trascendió, fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Pi por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, a cargo del cuestionado fiscal Carlos Gonella, y quedó radicada por sorteo en el juzgado federal encabezado por Sebastián Casanelo. El origen de la denuncia es una investigación previa de la Unidad Fiscal de Investigación de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, según pudo establecer el Clarín. En simultáneo, la misma dependencia de la Procuraduría General de la Nación, la Procelac, con el mismo origen, una investigación de la Unidad de Lavado y Financiamiento del Terrorismo, presentó otra denuncia contra dos exagentes de inteligencia. En español, es una dependencia del Poder Ejecutivo que justamente 3 días después de la declaración de Ciuto y dándole la absoluta libertad que usted decía, bueno, lo acusa de lavado de dinero. ¿Lo neutraliza? Bueno, a mí me salta la malicia indígena en estos temas. 3:1. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Gracias por acompañarnos, es un tema muy profundo internacional, pero es un tema que ha abordado don Francisco Flores con excelencia, que lo distingue hoy y explicándonos paso a paso qué ha pasado con el caso Nisman en Argentina. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 3 de la tarde con 7 minutos. Estamos en Matices hoy con don Francisco Flores. Él es subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y nos está ayudando a todos a entender el caso Nisman. Braulio nos dice en Twitter, había detalles que no entendía del caso Nisman. Muy bien, don Francisco Flores, se nota el buen manejo del tema. Adolfo dice, es tan claro y bueno lo que ha expuesto el señor Flores que mejor escuchamos y no preguntamos el día de hoy, dice este tuitero Isara. Sí, en torno al tema ahí ha habido muchos movimientos importantes de la población. Yo leyendo algunos datos, un mes exacto desde el que apareció muerto el fiscal Nisman, se hizo la famosa manifestación que fue catalogada como el 18F. ¿Qué implicaciones tiene esto en un contexto como el que usted nos está explicando? Bueno, yo quisiera devolverme al momento en que se descubre la muerte del fiscal. Veamos todos los elementos que podríamos llamar las incógnitas sin resolver. Antes de ir a la manifestación del 18, yo quiero que los hechos que voy a describir sirvan de base para determinar cómo se alimentan los sentimientos, digamos, de la sociedad civil y consecuentemente de los grupos políticos implicados en llamémoslo, en este baile. Es un baile porque ciertamente unos van para un lado y otros van para otro lado. Entendamos esto. La muerte del fiscal no está esclarecida. Este es el primer gran detonador. Hay una cantidad de situaciones que no ayudan. Y la primera de ellas es, 1, el fiscal no se suicida con su arma teniendo 2, de su propiedad y debidamente registradas. Se suicida con el arma calibre 22 de un amigo, un ingeniero programador, un amigo conocido, una persona de su confianza que aduce que el fiscal le pidió 2 días antes el arma porque temía por su vida. Uno se pregunta, un fiscal que tiene 2 armas, que pide una más, ¿en qué situación se encuentra? Un fiscal que teme por su vida, que no tiene a quién acudir, que no tiene a quién, llamémoslo, comunicar su situación extrema. 2, el que llegase el secretario de Seguridad Pública, por decirlo de una forma, a la escena del crimen antes que el fiscal y que el juez. Y que, aunque no haya alterado la escena del crimen,
hubiese estado informado de primero. Tercero, el que la prensa, a través de un periodista que huye a Israel, se entere de la muerte del fiscal. Huida frente a la cual la primera reacción del gobierno es de que el periodista no ha huido, que está de vacaciones en Uruguay. Pero son horas lo que tardan en confirmar los medios internacionales de que él arribó a Tel Aviv. Entonces, y él es el que se da cuenta primero de la el primero que recibe la información de la muerte del fiscal y se la comunica a los periodistas. La otra incógnita es por qué, y yo en esto estoy ejerciendo el papel de abogado del diablo, por qué la madre del fiscal, al llegar a la escena del crimen, lo primero que da es una orden de que se cuide toda la escena del crimen. Y su preocupación es porque no haya nadie que altere una sola parte de lo que ahí sucedía. Dijo la mamá de Nisma. La mamá de Nisma. El otro elemento es el hecho, ya no menos sorprendente, de que horas antes el fiscal ha enviado en su WhatsApp una fotografía en la que ilustra cómo está acomodado su escritorio con marcadores, carpetas especiales de todo lo que va a presentar el día lunes. El otro elemento es que el fiscal dejó la lista de todo lo que su doméstica tenía que hacer el lunes por la mañana. Si alguien piensa suicidarse, ¿por qué siguió con su vida? La otra cosa es la siguiente. Cuando la nueva fiscal a cargo de la muerte de Nisman ingresa al domicilio y comienzan a hacer las pruebas, llamémoslo, de pólvora, por la detonación del arma, no se encuentra pólvora en las manos del fiscal. Lo que pasa es que técnicamente muchos criminólogos afirman que es posible que algunas armas, especialmente la que usó él, pudieran no tener esas consecuencias. No obstante, los peritos españoles a los cuales se consulta, les suena muy inquietante el que no haya rastros de pólvora en la mano del fiscal. La otra situación, que también es una incógnita, está en el hecho de que habían salidas que estaban abiertas dentro del apartamento. Salidas por las cuales podrían haber habido una intrusión dentro del apartamento del fiscal. Y esto puede haber permitido que se diera la situación en donde se afirma hipotéticamente que el fiscal fue instigado a dispararse. Ahora bien, si le preguntan, como se lo hicieron a la viuda de Nisman, que es propiamente una jueza de la República, la pregunta que le hacen es: ¿cree usted que su ex esposo se suicidó? Y ella, de una manera, llamémoslo, contundente y con un monosílabo, dice no. Esto es un conjunto de observaciones después de la muerte de Nisman que precisamente van a agruparse en un punto. Aquí tenemos todos los puntos de una investigación que posiblemente llegará a feliz término en el momento que tenga que llegar a feliz término. Está en curso. No tenemos todavía ni las certezas para probar una cosa ni para decir la otra. Pero esto agudiza la tensión al interior de la Argentina. Porque entonces, detrás del presunto asesinato o del presunto suicidio, lo que se van a generar son un número, llamémoslo, exagerado de especulaciones. El gobierno, que al principio reacciona hacia la muerte del fiscal con asombro, no deja después de reaccionar en contra de lo que ha acontecido, asumiendo que esta fue una muerte provocada para dejar muy mal parado al gobierno, que eso es parte de un programa debidamente elaborado en contra del gobierno. Ahora bien, el gobierno, si bien ha sido poco cauto, llamémoslo poco inteligente a la hora de reaccionar frente a estos hechos, no ha sido, digamos, más activo. El tema es menos activo. ¿Por qué? Porque a raíz de esta situación, los jueces y principalmente los fiscales, algunos de ellos, no todos, organizan una marcha en la Argentina, que es la famosa marcha F-18, que tú te refieres, con el propósito de manifestar que no se sienten en una posición de seguridad,
que no hay seguridad jurídica, que no hay una posición de respeto a la institución, que se está degradando la relación entre los dos poderes. Es una marcha que transcurrió en un absoluto silencio. Un torrencial aguacero. Bajo un torrencial aguacero. Es una marcha que fue multitudinaria. Es una marcha que no fue pequeña, podrán haber más marchas, no sabemos si es la primera de muchas marchas, Argentina las ha tenido, y no necesariamente deja uno de pensar que la situación, en lugar de decrecer, puede aumentar. ¿Por qué puede aumentar? Puede aumentar porque no ha habido un curso de acción, digámoslo y lo repito, por parte del gobierno de Argentina, ¿me comprenden? Que permita decir, vamos a dejar al Poder Judicial ejercer su trabajo de manera, llamémoslo, independiente. ¿Y por qué? Porque los antecedentes del manejo que ha hecho el gobierno de la situación han sido nefastos. Por ejemplo, ha habido acoso de los funcionarios de gobierno hacia jueces, hacia fiscales, ha habido una intencionalidad de marcarle una ruta a la fiscalía, marcarle una ruta a la judicatura, marcarle una ruta a la investigación. Ha habido una acción que, llamémoslo, es extrema en un gobierno que pudo haber dejado las cosas que marcharan dentro de un concurso ideal. Pero aquí veníamos de nuevo a cuento la falta de respeto a la independencia de poderes. Porque lo lógico es que esta investigación del Poder Judicial, que la tenía el Poder Judicial, que siempre la ha tenido, no hubiera sido encarado distintas intromisiones del Poder Ejecutivo. Pero es que la historia es una historia de intromisiones. Entonces, cuando un fiscal como este sale a la prensa a dar sus declaraciones, lo hace en función de una situación en donde la presión es un ida y vuelta, en donde los jueces se sacuden la presión de una manera u otra, tratando de mantener su independencia a raíz de que lo que van a decir lo quieren probar. Mientras que el gobierno lo que quiere decir le exige que lo demuestren a los otros, pero el gobierno no se encarga de demostrar nada. Entonces, ¿en frente de qué situación estamos? Estamos frente a dos situaciones tremendas. Una de ellas es la politización. Evitar que el tema no sea objeto de tratamiento por parte de la oposición y consecuentemente dentro del mismo movimiento peronista. El hecho es que Sergio Macri, que es candidato presidencial o aspira a ser candidato en octubre, ha tomado partido sobre esta situación. Se le vincula directamente con los esfuerzos de Nisman. Se dice que ha habido un apoyo de parte de los grupos de oposición a todas las investigaciones del Poder Judicial. Entonces, mientras que el gobierno trata de desacreditar la objetividad del Poder Judicial, el Poder Judicial se sacude y en medio de eso se divide la Argentina. Porque frente a los hechos, lo que tenemos sencillamente es una politización increciendo que está generando mayores tensiones y que no constituye ninguna buena noticia para el futuro de la economía o incluso de la política argentina. Veamos en lo que acabamos de relatar. Randall recibe una información de última hora sobre el espía, llamémoslo Estiuso. ¿Qué pasa con él? Él no es un personaje ajeno al gobierno argentino. Él estuvo justamente muy cerca de los jefes del Servicio de Inteligencia argentino en los últimos 2 años. Es parte del dime que te direte. Hay una discusión en el proceso de desfenestración, cuando despide a todos los jefes de seguridad la presidenta, hay una presunción de que el gobierno cree que lo han traicionado y que son mismos enemigos, ¿me comprenden?, del gobierno, que se han coludido con la fiscalía para generar estas acusaciones. Y esto ya suena grave, porque ya eso es una acusación. Estamos hablando de que el gobierno dice que hay una verdadera, unión interesada de parte de políticos, de parte de funcionarios del gobierno y de parte de jueces o fiscales en la causa. Esto, en lugar de aclarar las aguas, las está revolviendo más. Don Francisco, claramente la inteligencia emocional no ha sido un punto fuerte de la presidenta Fernández, que ha sido trasladada a su gabinete.
Y cuando me refiero a inteligencia emocional es cómo reacciona la presidenta de Argentina ante los diferentes hechos, ¿verdad? Ella es muy higadosa, cuando tuitea como si estuviera furiosa ahí con el teléfono en mano, escribiendo, para llegar a preguntarle, bajo su criterio de experto, si usted cree que el Poder Judicial argentino tiene la suficiente independencia para llevar este proceso por buenas aguas, o si con su experiencia usted cree necesario que sea una comisión internacional la que aborde esta investigación en Argentina. Bueno, yo quiero ser objetivo, Randall. No todo el Poder Judicial en Argentina podría ser objeto de un señalamiento semejante. Yo puedo pensar que hay jueces que mantienen su independencia y que harán hasta lo imposible por proteger las evidencias que se han recogido, tanto antes como después de la muerte de Nisman, e inclusive en el curso de la imputación a la presidenta. Lo que nos parece a nosotros los observadores, desde un punto de vista, llamémoslo, de más objetividad y de menos ilusión, es que el mismo Poder Judicial y el mismo Poder Ejecutivo argentino se verían realmente fortalecidos si toman la decisión de apoyarse en un organismo internacional. En realidad los dos podrían realmente encontrar un punto de equilibrio, porque ni uno ni otro pueden ser, llamémoslo, objeto, digamos, de una guerra de acusaciones. Creo que lo correcto para la buena salud del sistema judicial en Argentina y para el mismo equilibrio del gobierno es dar ese paso, que en consecuencia tiene fundamentos jurídicos bastante fuertes. Veamos, les decía al principio que los atentados de 1994 son considerados y declarados jurídicamente un delito de lesa humanidad. ¿Quiere decir esto que hay jurisdicción internacional para juzgar, perseguir y desde luego determinar la verdad real de los hechos? Si no lo hacen los argentinos, lo hará un tribunal internacional. Y lo que quiero advertir acá es un hecho simple. La Constitución argentina tiene dentro de sus elementos normativos el respeto a la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En consecuencia, eso es una herencia producto de la restauración de la democracia en el 83, en la que Argentina no se puede decir. Ciertamente, hay elementos que hacen cada vez mucho más relevante la observación respecto a que este tema, si no lo resuelven los argentinos, lo han de resolver en consecuencia los organismos de protección de derechos humanos, que acudirán al expediente objetivo de que no intentan derribar un gobierno y mucho menos perseguir a una autoridad, tan solo lograr que las víctimas de este atentado tengan justicia. Yo creo que aquí el mismo sistema argentino podría ser objeto de muchas críticas, no por quien ocupa el vértice de la estructura en cada uno de los poderes del Estado, me refiero al judicial, al legislativo o al ejecutivo. Yo diría que, como siempre, las instituciones son más fuertes que las personas. Es posible pensar que Argentina puede elegir autoridades dentro de menos de un año que puedan llevar por un buen camino al sistema. No podemos pensar que Argentina se va a ir a una crisis, llamémoslo, que no le permita conducirse de manera objetiva. Yo creo que aquí nosotros no tenemos que ser pesimistas. Estamos frente a una situación de un gobierno que termina. Un gobierno que insiste en que se le quiere dar un golpe de Estado, pero que no tendría sentido realmente darle un golpe de Estado si se tratara objetivamente de dárselo, porque el mismo gobierno ha hecho lo posible por no tener credibilidad. Si se degradaron las imágenes que internacionalmente tenemos de Argentina, no ha sido por los actos del Poder Judicial, han sido por los actos del Poder Ejecutivo. Claro, y no es después del caso Nisman. Y no es por el caso de Nisman. Ahora, si nosotros vemos la situación en términos de comparación, nosotros podríamos decir que estamos frente a un escándalo similar al de Watergate, porque no pudimos llegar nunca a la verdadera esclarecimiento de los hechos, pero por lo menos ahí hubo un proceso que permitió que un presidente renunciara al ejercicio en virtud de las acusaciones y de la acusación que se le hizo. Aquí veamos el escenario de que se le haga una acusación formal a la presidenta de la República Argentina. Esto tiene consecuencias inéditas, no es algo que ha sucedido. En caso de que esto sucediera, estaríamos
frente a una situación de alta inestabilidad del sistema argentino, yo no lo dudaría. No ha sucedido, pero ¿quiénes temen más? ¿Los que acusan o los que son, llamémoslo, los que rechazan las acusaciones? ¿Quiénes temen más por la Argentina? Yo creo que todos. No puede haber alguien que tenga menos temor que el otro. Creo que hay un momento en donde el precipicio lo olfatean ambas partes. Estamos en frente de una situación en donde un paso más es un paso al vacío. Si yo lo veo desde la perspectiva muy nuestra, digamos, de nuestra cultura política y democrática, que nos induce a decir dónde están las líneas rojas, esas que usted no cruza, porque inevitablemente el retorno no existe. En el caso de la Argentina, donde se han cruzado muchas veces esas líneas rojas, donde inevitablemente no hay retorno, la Argentina no creo que esté preparada para un no retorno. Creo que en estos momentos ya hay un vicepresidente con una imputación. Que haya una presidenta con una imputación es un hecho que más afecta la credibilidad y la imagen de la República Argentina a nivel mundial que propiamente a nivel interno, porque ya a nivel interno ya hay, como le puedo decir, es una situación interna de los argentinos, pensar qué piensan de su presidenta, cómo la ven, cómo la quieren o no la quieren, quienes piensan que lo hace bien o que lo hace mal, esas son opiniones. Los que vemos desde afuera las cosas pensamos en Argentina en función de su estabilidad, de su papel dentro de la economía del Cono Sur, vemos la función que ocupa propiamente en el hemisferio americano. Nosotros vemos una presidenta que ha acusado a muchas personas de conspirar contra su gobierno, ha acusado a la banca financiera internacional, ha acusado a gobiernos específicamente de desestabilizarla. Es común en ella escuchar que se le quiere desestabilizar. No ha sido hasta ahora creíble. Fundamentalmente lo que es creíble es que ella no reacciona con, llamémoslo, con equilibrio frente a la presión. ¿Por qué razón? Porque si ella pudiera controlar un poco los ímpetus de ser reactiva en lugar de mantener la calma, que es lo que le han pedido algunos, posiblemente el gobierno argentino hubiera tenido menos problemas de los que tiene por la emotividad con la que se reacciona. Yo creo que conociendo la naturaleza y la cultura de los argentinos, sabiendo que así como pueden ser personas que expresan con cierto tono y con cierta voz sus preocupaciones políticas y sus desencantos, existe también gente muy razonable en la Argentina, gente que es capaz de tomar control de la situación y de llevar a la Argentina por un buen curso. Lo que uno espera es que tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial puedan encontrar los puntos en los cuales el primer gran argumento a favor de los dos es el respeto por la independencia de los dos poderes. Eso es lo que pasa en Argentina, que no hay un respeto por la independencia de cada poder. La tolerancia del sistema judicial a esta presión del Ejecutivo es alta. Creo que el Poder Judicial va a poder resistir la presión. Hay una situación donde todo tiene su límite. Y no parece ser que estemos frente a una situación, llamémosla, donde no puede haber una autocontención. Ahora, cuando los que sugerimos una intervención internacional de este tema no lo hacemos en función de una intervención en los asuntos internos de la Argentina, lo hacemos en función de las víctimas, en función de los derechos humanos y en función de una justicia que clama a voz viva a pesar de la distancia que separa estos 10 años de la investigación de Nisman. Hay un muerto más en la investigación de los atentados terroristas de 1994. Y a este muerto se le suma con mucho mayor fuerza la argumentación de la necesidad de verlo fuera, digamos, de los estrados judiciales argentinos y verlo en un foro de expertos y notables que puedan tomar las cosas con mayor serenidad y con mayor objetividad. Don Francisco, muchas gracias. De verdad ha sido un programa extraordinario. Donde nos ha quedado mucho en claro, esperamos todos la decisión del nuevo juez. Sí. Ese es el elemento que sigue oficialmente. Sí. Y le cuento que hace 20 minutos los magistrados del Poder Judicial en Argentina le respondieron a la presidenta Cristina Fernández y le dijeron, el judicial no es un partido, es un poder del Estado, dicen los magistrados. Giselle, muchas gracias. Bueno, y hay que ver lo que sigue a futuro, ¿verdad? 10 meses de las elecciones y qué va a implicar eso.
Vamos a ver. Hay que seguirle la pista a la situación de Argentina. Sin duda alguna no va a ser la última vez que hablemos con don Francisco. Muchas gracias. Con todo Muchas gusto. gracias. Los esperamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. El Frente Amplio ha anunciado en conferencia de prensa que le dará los votos al proyecto de ampliación de la Ruta 32, pese a algunas dudas que tienen sobre el proyecto. Solo hay una diputada que previsiblemente es doña Ligia Fallas, digo previsiblemente porque no está absolutamente confirmado, que se separó de su fracción y votará negativamente la ampliación del proyecto. A las 8 la repetición de Matices, en cuestión de una hora, nuestro podcast para que descargue este programa sobre Argentina y lo pueda escuchar cuando quiera y donde quiera. 3:30, feliz tarde.